que quieran leerla. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestra Biblia la primera carta del apóstol Pedro. No es una carta dirigida a una iglesia específica como lo hace Pablo, sino que se llaman cartas universales. Entonces, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 15 en adelante. Del 15 en adelante. El tema de ahora es comenzando por casa. Comenzando por casa. Ok, mis queridos hermanos, vamos a darle lectura a la palabra del Señor y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo, oiga por favor este versículo 17, y este es el clave, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta preciosa tarde, Señor, estamos reunidos todos. Acabamos de leer tu palabra, te suplicamos que nos hables al corazón y que podamos aprender cada vez más y cada vez mejor de lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, habla nuestra vida, enséñanos ahora y que podamos gozarnos en ti y que podamos estar pacientemente con nuestra mente, en nuestro corazón, pensando en lo que tú tienes para nosotros. Gracias Dios, gracias Padre. Quítanos cualquier tipo de distracción y ayúdanos Dios a que podamos aprender cada vez más. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que nosotros predicamos desde el principio que nosotros somos salvos por fe. ¿Verdad? Nunca, jamás en mi vida, jamás he predicado, jamás he dicho que nosotros somos salvos por ser buenos o somos salvos por las obras, porque la Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros reconocemos que no ha sido nuestra bondad, no ha sido nuestra justicia, sino que más bien ha sido la justicia de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz, lo que pagó nuestras faltas, lo que nos limpió de pecado y lo que hizo posible que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y que nuestro destino al final de nuestra existencia en esta tierra sea a la presencia del Señor, o sea, sea el cielo. Nosotros estamos completamente convencidos de eso. Nosotros le damos gracias a Dios por eso, y en lo personal yo le doy gracias a Dios por eso, porque no está en mis manos la salvación. El Señor Jesucristo dijo que lo que mi Padre me ha dado nadie lo va a arrebatar de mis manos, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso, que no es por lo que nosotros hacemos que el cielo está asegurado para nosotros. Sin embargo, cuando usted lee la Escritura, usted se puede dar cuenta que a pesar de que Dios no ha depositado en nuestras obras y en nuestra justicia la eternidad de nuestra salvación, pero sí usted puede darse cuenta que Dios sí desea que nosotros tengamos una manera de actuar que refleje quién vive, quién habita en nuestro corazón, dice la Biblia en Proverbios, que así como son los pensamientos del hombre, así es él en su corazón. Así como él piensa, así actúa. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros deberíamos de reflejar con todos nuestros hechos que Dios está en nosotros. No que seamos perfectos, porque dice la Escritura que todo el poder de Dios que Él ha puesto en nosotros está en una vasija de barro. O sea, nosotros no somos ni perfectos ni especiales, pero Dios está en nosotros. Entonces, quiere decir que nosotros iríamos conquistando
conquistando nuestros pensamientos, conquistando nuestras obras, conquistando nuestro propio corazón, hasta que en algún momento de nuestra vida nuestro corazón completamente sea obediente al Señor. Pero eso no quiere decir que Dios no está esperando de nosotros buenas obras. El que mi obra no cuente para mi salvación no quiere decir que Dios no espera de nosotros que seamos unas buenas personas, que hagamos lo correcto, que seamos honrados, que podamos nosotros levantar nuestra cara en honradez en todos los lugares de donde nosotros estamos. En los versículos anteriores usted puede leer que el apóstol Pedro dice que no seamos nosotros encontrados haciendo el mal y padecer como delincuentes, padecer como ladrones, padecer como mentirosos. Es decir, que no seamos nosotros vistos como ladrones, como mentirosos, como estafadores, sino que nosotros siempre seamos encontrados como personas que queremos hacer el bien. Entonces, pero también Pedro no asegura, pero da la posibilidad de que aún nosotros haciendo el bien, nosotros podemos padecer. Entonces, de repente se escucha injusto, pero cuando usted reflexiona, el Señor Jesucristo jamás nos dijo que íbamos a estar en un lecho de rosas y que todo, absolutamente todo nos iba a ir bien. Por el contrario, Él nos dijo palabras como estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que el Señor en ningún momento nos dijo, no les va a costar. Es más, nos dijo que nos mandaba como ovejas en medio de lobos. Entonces nosotros debemos de ser, por eso mismo, según lo que dice Mateo, nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes y mansos como palomas. O sea, tenemos que meditar muy bien lo que nosotros andamos haciendo, porque el mundo en el cual nosotros vivimos nos es contrario. Oiga bien, aunque Dios está a favor nuestro, todas las fuerzas de este mundo están en contra de nosotros. Y cuando pueden hacer caer, oiga esto, cuando pueden hacer caer a un hijo de Dios, cuando un impío puede hacer caer a un hijo de Dios, va a hacer todo lo posible para que nosotros caigamos. Por eso es que muchas veces, sabiendo que somos creyentes, nos invitan a participar de cosas que no debemos de participar. Y a veces nos ponen el plan de ellos tan fácil y tan bueno que cuando nosotros les decimos que no, ellos se admiran de que nosotros no querramos participar. O a veces nos presentan las cosas tan bien y nos presentan las cosas como que nadie se va a dar cuenta, que muchas veces caemos en el juego y participamos. Y siempre que participemos en esto, tarde o temprano, oiga bien, tarde o temprano vamos a ser descubiertos, porque la Biblia dice que Dios al que ama lo va a corregir. Y si Dios le ha tomado por hijo a usted, en algún momento Dios le va a corregir. Entonces, por eso es que no se extrañe, mi querido hermano, que de repente usted comience o esté haciendo algo bueno y su alrededor le parezca malo y las cosas no le salgan perfecto. Aquí hay todo un mundo, toda una plataforma que está en contra de la iglesia. Mire, hermano, solo póngase a pensar el tiempo que nosotros estamos viviendo. No es que el coronavirus está contra la iglesia, no, ni tampoco me voy a basar en todas esas teorías de conspiración. No, dejémoslas a un lado. Pero es sencillo ver, amados hermanos, al menos nosotros los que vivimos en California. California no es un estado amistoso para con las iglesias cristianas. Eso así es. Y entonces estamos, sin darnos cuenta, la iglesia entró a la merced de personas que no conocen al Señor. Ellos nos van a decir cuándo abrir, cuando nos van a decir cómo abrir, nos van a decir cómo adorar. Nos tienen en sus manos y nosotros nunca pensamos que esto en este país se podía dar. Entonces tenemos todo un sistema, perdóneme, en contra. Entonces no esté pensando que todo le va a salir a usted como que está en fiesta. No, tiene todo un mundo en contra. Y se gozan y aplauden cuando a un cristiano le va mal. No se engaña, aún hasta sus propios amigos que no son creyentes, se gozan
Cuando ellos, a pesar de que no soy creyente, les va bien, y a usted que es creyente le va mal, ellos se sienten bien porque de alguna manera consideran que no necesitan ser creyentes para ser bendecidos. En este mundo hay conflictos para nosotros sobremanera. Mire lo que dice, por favor, el versículo 15. Dice: así que, oiga esto, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, nosotros no tenemos que participar en obras oscuras, que nuestro pensamiento debe ser limpio, nuestro pensamiento debe ser en paz, nuestro pensamiento debe ser en la obra de Cristo, en las acciones que Dios quiere que hagamos, y no participar de lo malo. Ni ser encontrado maldiciendo, ni ser encontrado planificando hacer mal, sino que tenemos nosotros que buscar la ayuda del Señor y tratar de hacer las cosas bien. Le repito, aún en su trabajo, aún sus vecinos, los que no son creyentes, se alegran cuando aún usted, siendo creyente y con todo el esfuerzo de portarse bien, le van las cosas mal, se alegran. Porque dicen, entonces no necesito ser creyente. Y usted no se decepcione, por favor. Porque si usted está caminando bien, si usted, no que sea perfecto, por favor, quítese de la mente eso de ser perfecto, sino que estamos intentando hacer las cosas bien. Y si usted va haciendo eso, tratando de hacerlo bien, y algo sale mal, solo revise. Y si usted sigue caminando bien, amado hermano, estése tranquilo, Dios está con usted. Recuerde que hay todo un imperio en contra de nosotros. Así de sencillo, amados. No le dé tres vueltas a esto. No crees que a mí nadie me quiere. Dios le ama y toda la iglesia le ama, pero el mundo no. El mundo no, amados. Y usted podrá tener amistades en el mundo, pero no se gozan de que usted sea creyente. Y ellos quisieran que usted participara de todo esto. Y fíjense que de todo corazón yo quisiera decirle, no hombre, si lo que se viene para aquí al futuro es algo brillante, pues no, yo no puedo venir y decir eso, porque la Biblia dice que esto no va para mejor. Pero para nosotros en relación con Dios, lo mejor está por venir. Y entonces, a pesar de todo lo que pueda pasar, a pesar de todo lo que lo que tenemos en contra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces caminamos. No le ponga mucho pensamiento a lo que las personas dicen. No le ponga mucho pensamiento a los tropiezos que le quieran poner. O sea, que decir, no me quieren. No, mire, es una cuestión espiritual. No es una cuestión romántica, es una cuestión espiritual, es una batalla espiritual. Y si usted no está consciente de esto, no se va a dar cuenta que alrededor de usted hay mucha maldad. Y hay mucha maldad en contra suya. Y si no pueden hacer más, es porque Dios cuida de nosotros. Y Dios solo permite que pasen las cosas que nos van a ayudar a nosotros a tener un mejor carácter. Nos pasan las cosas que nos van a ayudar a sabernos defender, a saber tomar buenas decisiones. Esas cosas van a pasar. Pero al final, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero por favor, quítese de la mente que este es un mundo fácil para usted. Porque no lo es. No lo es. Mire lo que dice después. Dice, versículo 16. Pero si alguno, oiga esto, padece como cristiano, padece no como malhechor, como leímos el versículo anterior, sino que padece como cristiano, no se avergüence. Es decir, si ha hecho bien las cosas, si tiene todo el propósito de bien, si ha actuado correctamente, y hay personas que lo están acusando y hay cosas que le están ocurriendo, no se avergüence. Levante su carita al cielo y sepa que Dios sabe la verdad, y dice la Escritura que tarde o temprano Dios va a levantar su justicia como el sol de mediodía. No espere que lo haga el mundo. Cuando el mundo lo haga es porque Dios lo ordenó. Pero la orden viene de Dios. Entonces vea lo que dice después. Dice 16, estamos en 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios
por ello. ¿Cómo glorifico a Dios por ello? Deje de estar rezongando, deje de estarse enojando, deje de estarse deprimiendo, deje de estarse decepcionando, deje de estar llorando, sino que la situación que le ha tocado vivir, sea de bonanza o sea de dificultad, usted acéptela, usted abrácela sabiendo que mañana será mejor, pero hoy usted va a honrar a Dios con las cosas que usted haga. Usted no, ya quítese por favor de su mente, hoy que soy creyente. Claro, antes que no era creyente no tenía el mundo en su contra, ahora lo tiene en su contra. Y ahora Dios le dice, si te haces amigo del mundo, te conviertes en mi enemigo. Entonces nosotros tenemos que orientarnos correctamente. Y amado hermano, hoy más que nunca, como dice Pablo, tenemos que redimir el tiempo porque el tiempo es malo. Tenemos que aprovecharlo. Ahora sigamos, por favor. 17. Oiga esto. Porque es tiempo. Y esto desde Pedro lo dijo hace alrededor de 2000 años. Mire lo que dijo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ay, pastor, y que nosotros no vendremos a condenación. Mire, no vamos a venir a condenación, pero nosotros estamos en el Señor constantemente en corrección. Constantemente en corrección. Y mientras nosotros no nos amoldemos a la palabra de Dios, no nos amoldemos a los dichos de Dios, no nos amoldemos a lo que Dios quiere, Dios siempre va a estar constantemente corrigiéndonos. Y de repente no sé qué pasó, choqué por aquí, me enfermé acá, perdí esto, tuve este problema, perdí el trabajo y ay, no veo la mía, porque Dios está queriéndolo orientar. Y repito, pero si usted está caminando bien, no se desespere. Vaya a Dios. Y si quiere llorar, no le llore con el amigo. No le llore al jefe, por favor. Si de repente alguien le dice, mira, te vamos a tener que dejar ir. No se ponga a llorar. Ay, no, por favor, mis hijos. No haga eso. No haga eso. Si usted quiere llorar en su cuarto, con Dios, llore. Exprésele lo que siente, sea bueno o sea malo, expréseselo a Dios. Y Dios va a obrar en usted. Dios no lo ha desamparado, pero entienda su amparo no es el mundo, su amparo es Dios. Entienda usted en qué equipo está. No está en el mundo. Caminamos en el mundo, andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso debe tenerlo claro, mi hermano. Entonces dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vuelvo a lo que le dije al principio. El hecho de que nuestra salvación sea un regalo y que nosotros no seremos, sino que somos ya salvos, no quiere decir que Dios no espera de nosotros un buen comportamiento, una buena intención, buenos propósitos. O sea, como terminan las cosas, ya no dependen de nosotros, pero sí nosotros cómo las comenzamos y con qué corazón las hacemos. Entonces, pero el hecho de que usted lo haga con todo el entusiasmo y con toda la dedicación no quiere decir 100% que todo va a salir bien. Pero usted tiene que hacerlo así. Entonces, el resultado verdaderamente depende de Dios. Pero si el resultado depende de Dios, Dios no le va a juzgar a usted por el resultado. Le va a juzgar a usted por la manera que lo hicimos y por las intenciones que tuvimos. No sé si me doy a entender. El resultado depende de Dios. Dice el proverbio que los caballos se preparan para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. O sea, usted tiene que hacer todo lo que esté en sus manos, pero entienda que el resultado final victorioso viene de Dios. Y si Dios desea que por alguna razón nosotros no alcancemos en ese primer intento la victoria, pues Él sabrá. Y entonces, si eso viene ahí, usted tiene que hacer lo que dice el versículo anterior. Glorifique a Dios. Perdió, glorifique a Dios. Pero solo dígale, Señor, perdí, no quería perder, ¿y hoy cómo hago? Pero yo te agradezco, yo te alabo y te glorifico, Señor. No se ponga en contra de Dios, sino que póngase a favor de la voluntad de Dios.
Ahora, sigamos, dice, mire lo que dice el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, nosotros estamos en este propósito de Dios de hacernos crecer, no estamos en este propósito de Dios de hacernos mejores personas. Entonces, nosotros somos salvos por Cristo. Pero el impío que no cree en Cristo es imposible, aunque se porte mejor que nosotros, es imposible que tenga un buen resultado respecto con Dios. Entonces, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen, oiga esto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, porque puede ser, no, aquí pueden ser dos situaciones. Uno, padecer conforme a la voluntad de Dios o padecer como consecuencia de mis obras. Y Pedro ya nos dijo, no sean encontrados ustedes sufriendo como consecuencia de sus malas obras. No hagan malas obras para que no haya una consecuencia negativa. Hagan lo correcto. Y aunque haya de repente un padecimiento, haya un resultado adverso, nosotros estamos agradando a Dios y Dios va a hacer que las cosas sucedan bien. Ahora, usted se da cuenta que pues las iglesias están cerradas porque el mundo impío dice todavía no. Hasta el presidente saltó diciendo abran las iglesias, pero ¿qué dijo? No, 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 no. No estoy diciendo si es correcto o no es correcto. Estoy diciendo que estamos a la merced de lo que el mundo dice. ¿Y cuándo el mundo ha querido que la iglesia adore? ¿Cuándo? ¿Cuándo el mundo ha querido que nos congreguemos? ¿Cuándo? ¿Cuándo el mundo ha querido escuchar que usted y yo somos salvos y que Dios nos ama y que a ellos les espera si no se arrepienten un destino de condenación? ¿Cuándo? Por eso es provechoso para ellos que esté cerrado esto, que nuestros niños cuando se abran las iglesias están pensando que no van a haber niños y quienes necesitan ser instruidos, no solo los adultos, también los niños. Están planificando un corte de generación en cuanto al aprender de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos a esto y tenemos que convertirnos. Si ellos dicen no va a haber escuela bíblica, nos vamos a ver forzados a no tener escuela bíblica. Pero ¿eso qué quiere decir? Así como usted se ha vuelto el maestro de sus hijos, también usted se va a tener que convertir en el maestro de escuela bíblica de sus hijos. No puede dejarle a la computadora esto, sino que es responsabilidad nuestra, porque se va a perder ese eslabón que ya no les va a unir a los muchachos. Esto, amados hermanos, esto es una emergencia. No es que ya vamos a abrir las iglesias, sea como sea. No, es una emergencia. Y tenemos que prepararnos y tenemos que tener un plan para cada familia, para que cada familia pueda instruir a sus muchachos, a sus niños, si así a veces cuesta que vayan a la iglesia. Ahora imagínese, te quedas fulano, cuando ya puedan ir, ya van a decir que no. Entonces todo esto está en control de los impíos aparentemente, pero nosotros tenemos que levantar la vista más alto y saber que todo, absolutamente todo está en el poder de Dios. Y fíjense que esto no es la primera vez que se da. Yo quiero llevarlos y Dios me permita poderles enseñar el plan como Él me lo mostró estudiando la palabra. Y quisiera que fueran conmigo, por favor, a Habacuc, para que veamos cómo Dios tenía confundido y cómo Dios tenía inquieto a un profeta, a uno de sus profetas. Este está dentro de los profetas menores, no porque eran verdaderamente menores o eran porque tenían menos poder, sino que porque escribieron menos. Realmente eso fue. Entonces vamos a buscar Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 1. Y vamos a darnos cuenta, mis queridos hermanos, que un profeta del Señor estaba confundido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba lejos de hacer la voluntad de Dios. Pero con todo y que no cumplía la voluntad de Dios, definitivamente que se portaba mejor que el mundo que no conocía de Dios. Entonces, cuando Dios le mostró el plan a Habacuc, le mostró el plan que Dios tenía. Dios iba a corregir a su pueblo, Dios iba a corregir a Judá.
y no lo iba a corregir con otro mejor que Judá, sino que Dios había escogido al pueblo caldeo, un pueblo malo. Veamos por favor, dice Habacuc capítulo 1 y vamos a leer el versículo 6. Dice así, mire por favor, dice el versículo 6. Vamos a leer 6 y 7, dice, porque he aquí, dice, está hablando el Señor, yo levanto a los caldeos, lo tenemos ahí, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Y comienza a hablar de la maldad de este pueblo. Pues entonces Dios escogió ese pueblo para poder someter al pueblo de Judá que se había olvidado de él. Se da cuenta que esto que el pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo cristiano no es la primera vez que está sometido, oiga bien, al pueblo gentil. No es la primera vez que ha pasado. Aleluya. Entonces, dice acá, óigame esto, por favor. Ahora vamos a buscar Habacuc capítulo 1 y vamos a ir al versículo 13. Gloria a Dios. Dice así, mire, por favor. Téngame paciencia y ya vamos a encontrar lo que yo le quiero enseñar. ¿Lo tenemos ahí? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío y al más justo que él, y le haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne? O sea, lo que está hablando aquí, mi hermano, lo que está hablando aquí es que Dios ha permitido, póngame atención, Dios ha permitido que Judá fuese sometida por un pueblo impío, un pueblo sangriento. Dios había permitido eso y Habacuc decía, Señor, ¿y por qué no ves esto? ¿Por qué permites que un injusto vaya sobre el justo? ¿Por qué permites eso? Pero Dios estaba corrigiendo al justo. No, le repito, no es la primera vez que Dios permite que en este caso, en nuestro caso la iglesia, en aquel entonces el pueblo de Israel fuese sometido al pueblo gentil, pero lo era porque el pueblo se alejaba de Dios. Y sigamos por favor en Habacuc y vamos a ir al capítulo 2, por favor. Habacuc capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 18. Ponga atención a esto, por favor. Aleluya. 2:18 dice así. Dice, ¿de qué sirve la escultura? Oiga y ponga atención a esto. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu dentro de él. Entonces, vea lo que está diciendo. Un pueblo que era impío, un pueblo que amaba a las imágenes, amaba el no conocer al Dios Todopoderoso y hacía su propia voluntad, adoraba a otros dioses. Este pueblo impío iba a gobernar por un tiempo sobre Israel. Entonces, cuando pasan estas cosas, uno piensa como Habacuc y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite todo esto? Pero Dios está continuando con un plan y no ha terminado, no ha dejado de tener el control en todas las cosas que Él hace. Ahora usted podrá entusiasmarse con el mundo y todo lo que el mundo está diciendo, se va a abrir el Estado, pero aquí hay un control sobre todos nosotros que no nos hemos dado cuenta. Y si nosotros no ponemos atención,
a lo que la palabra de Dios nos enseña y no ponemos atención a la voluntad de Dios sobre nosotros, vamos a seguir en el mundo y de repente nos vamos a olvidar de Dios. Nos vamos a olvidar de su voluntad y vamos a terminar haciendo lo que ellos quieren. Fíjese que el versículo 20 de este mismo capítulo 2 dice esto, que aun cuando el impío está adorando, oiga bien, el impío está adorando a sus imágenes que son a su modo, que no le pueden decir nada, que pues el impío puede hacer como le da la gana porque su imagen no le puede reclamar, mas nuestro Dios no es así. Si nosotros nos salimos del camino, Él nos regresa al camino. Entonces nuestro Dios, oiga lo que dice el versículo 20, estamos en 2:20 de Habacuc, dice, mas Jehová está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. No tenemos la explicación siempre. No tenemos la explicación de por qué están pasando las cosas y cómo van a terminar. Lo que nosotros sí podemos entender es que Dios sigue estando en su templo y nosotros podemos comprender que Dios tiene un propósito correcto para nosotros. Entonces, aunque nuestra mente no logra explicar lo que está pasando, podemos entender que Dios sigue teniendo el control. Y por eso podemos terminar. Y vea esto, por favor, en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Habacuc y el versículo 15, mire lo que dice y mire cómo termina Habacuc diciendo, sabiendo que todo su pueblo iba a ser abatido por los caldeos, iba a ser llevado a otras tierras por Babilonia, a pesar de que él no quería y él hablaba con Dios y trataba de alguna manera hacer recapacitar a Dios y como que de repente Habacuc hablaba en el capítulo 2 como que Dios, no te das cuenta de lo que está pasando, pero Dios tenía pleno control de todo lo que estaba pasando. Entonces cuando Habacuc vio y volvió a escuchar de la voz de Dios que él tenía el control de todo lo que estaba pasando, Habacuc pudo decir estas palabras que deberían de estar en nuestra mente y en nuestro corazón cuando las cosas no nos resulten bien, hermanos amados. Cuando las cosas aparentemente están fluyendo de una manera contraria a nosotros. Vea lo que dice el versículo 15. Dice así, oiga esto, por favor. Estamos en 3:15. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. Es decir, Habacuc estaba viendo en visiones la grandeza del pueblo que venía a conquistar a Judá. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Se puede imaginar, hermano, la visión que Dios le permitió tener a Habacuc, ver la caída de su propio amado pueblo. Pero él pudo confiar que Dios tenía el control. Mire por favor este versículo. Cuando usted lo saca de contexto y solo para hablar de bendición, solo para hablar de la fe, hablando de la prosperidad, usted ocupa mal este versículo. Pero cuando usted lo trae a su propia vida y usted se da cuenta que lo que Dios está enseñándonos a nosotros, que aunque nuestros ojos no estén viendo nada bueno, nosotros podemos seguir confiando en el Señor y esa es la conducta que Dios quiere que nosotros tengamos. Oiga bien, por favor, versículo 17, estamos en Habacuc 3:17, dice así, aunque la higuera, oiga esto, no florezca, ni en las vides haya fruto, es decir, ni las uvas, y al no haber vides, no iba a haber vino. Aunque falte el producto del olivo, no había aceite, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. O sea, las ovejas también simbolizaban no solo comida, no solo ropa, sino que riqueza. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice de 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, Habacuc llegó al entendimiento, llegó a la confianza de dejar todas las cosas en Dios, a hacer lo correcto, como dice Pedro, a no ser hallados nosotros como malhechores, sino que a pesar de que todo está negativo, poder caminar correctamente. Aunque nuestros ojos vean todo gris, nosotros poder ver con claridad que la voluntad de Dios se sigue cumpliendo. En este mundo, mi hermano, la voluntad de Dios se sigue cumpliendo. Esta pandemia, los problemas que han estado pasando en este país y todas las cosas que vienen y otras más grandes que vienen en el futuro, todas están dentro del control de Dios. Y por eso es que hoy Habacuc nos enseña, aunque parezca que todo falte, tú puedes confiar en Dios que no cambia. Tú puedes confiar en Dios porque Él tiene control y tú puedes confiar en Dios porque nos ama y mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, no para dejarnos perder, sino para salvarnos, pero también para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Si la iglesia sigue callada, ¿quién va a hablar de Dios? Si la iglesia sigue temblando, ¿quién va a enseñar del Dios todopoderoso que nosotros tenemos? Si nosotros callamos, si nosotros nos escondemos, o lo que es peor, si nosotros nos acomodamos al son que el mundo quiere que nosotros toquemos y bailemos, mi querido hermano, la iglesia va a perder toda su poder y autoridad y va a seguirle el juego al mundo y el poder de Dios no va a habitar en lo que debería de ser su cuerpo. Mis queridos hermanos, primero, no se asombre porque aún haciendo las cosas buenas, algo le salga mal. Recuerde, tenemos todo un mundo en contra. Número 2, aunque la salvación es un regalo de Dios, recuerde que Dios quiere que nosotros nos portemos bien, hagamos las cosas bien. Número 3, aunque todo parezca oscuro, comprenda que Dios tiene el control. Y al tomar en cuenta esos 3, el número 4 es este que acabamos de leer. Aunque me haga falta algo, yo puedo seguir confiando. El Señor es mi Salvador. El Señor es quien me sustenta. Yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Es decir, que te doy la fuerza para que tú puedas salir adelante. No se meta con el mundo, amados. Trabaje, esfuércese, haga lo que tenga que hacer. Ni modo, tenemos que comerciar, tenemos que trabajar para ellos o ellos para nosotros. Está bien. Pero no comulgue con ciertas ideas, no participe en ciertas cosas. Mantenga su mente llena de Dios, para que cuando usted le toque actuar y le toque hablar, haga las obras de Dios y hable la palabra de Dios, para que en usted venga en el momento determinado la bendición que todos esperamos del Señor. Amados, yo quisiera poderle ahora predicar palabras más suaves, pero la verdad es que es un tiempo bien difícil. Y todo esto ya pasó, ya ha pasado antes. Dios ha permitido que el mundo impío gobierne y esté algunas veces sobre la iglesia. Y va a depender de la actitud de la iglesia y de la fe de la iglesia, de cómo nosotros sigamos adelante y volvamos a resurgir. Porque dice la Escritura que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Lea la palabra, por favor. Ore. No pierde el estar congregado, aunque sea por este medio. Tome el tiempo para enseñarle a sus hijos lo poco o lo mucho que usted pueda. Con 10 minutos que usted se pueda sentar con su muchacho, con su hijo, con su familia y enseñarle un poco más de lo que usted ya sabe, o aprendan juntos. Yo le aseguro, mi hermano, que la luz de Cristo va a ir iluminando poco a poco su casa y el corazón de toda su familia. Y al final, nosotros de la mano con Dios vamos a cantar victoria. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta hermosa tarde, noche, Señor.
Gracias, Padre, porque podemos entender, mi Dios, que tú estás con nosotros y que tu mano sigue con nosotros, Dios, y que tu paz puede inundar nuestros corazones si nosotros se lo permitimos. Perdónanos, Dios, permítenos, Padre, que podamos descansar en ti. Y aunque nuestros ojos carnales por momentos no vean lo que nosotros queremos ver, debemos de comprender, debemos de recordar y debemos de aceptar que tú sigues teniendo el control. Gracias, Padre, por lo bueno que